Bueno, pues buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, mis amados. Le doy la más cordial bienvenida a usted, también nos está viendo allá al otro lado de la pantalla en el internet. Sean bienvenidos, como cada semana, un honor y un placer poder servirle, poder compartir con usted estas verdades eternas manifestadas cronológicamente en ese tiempo presente, en el reino de Dios actual que estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, si quieres vamos a desconectarlo para que no nos dé problema este audio. Y bueno, pues este domingo yo quiero compartir con usted una palabra, ¿ya?, que he titulado Ignorancia versus Incredulidad. Y algunas veces nosotros hemos hecho mención de ambas cosas, ¿no? Hemos visto la diferencia que existe entre la ignorancia con la incredulidad, o la incredulidad con la ignorancia. Pero una vez que tú escudriñas las Escrituras y el Espíritu Santo te revela las Escrituras y te muestra esos misterios que están ahí escondidos y que fueron otorgados para nosotros, para que los hijos pudiéramos entenderlos y pudiéramos compartirlos, y podemos llegar a un entendimiento claro respecto a lo que es la ignorancia y lo que es la incredulidad bíblicamente hablando. Yo le he dicho muchas veces que yo personalmente prefiero ser ignorante que ser incrédulo, pero usted considera que también la ignorancia podría ser ocasionada por la incredulidad. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la ignorancia y la incredulidad, y quiero que me acompañe el libro de los Hechos. En el capítulo 3, en el versículo 14, Hechos 3:14, y vamos a darle lectura hasta el versículo 17. Y mire lo que dice Hechos 3:14. Recordemos que Pablo, como parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo del primer siglo, está predicándole a los gentiles, que no son otra cosa que las 10 tribus de Israel, que se dispersaron por todas las naciones gentiles de la tierra, por todas las naciones paganas de la tierra, y se mezclaron con... Esas son las ovejas por las que Jesús dijo que también tenía otro redil de ovejas por las que había venido, que eran los gentiles, y Pablo es enviado a los gentiles. Así es que Pablo le está hablando literalmente a judíos que eran parte de las 10 tribus de Israel y que se dispersaron por todas las naciones gentiles de la tierra. Por lo tanto, no le está hablando a gente ignorante que no conoce las Escrituras, le está hablando a gente que de alguna forma ha tenido una formación en las Escrituras o en la Torá o en el Dabar, o como usted le quiera llamar, que son las Escrituras del viejo pacto, de la ley de Moisés, a la que tenían acceso todos aquellos que eran descendientes de la casa de Israel, de la casa de Israel o del pueblo de Israel, ¿ok? Así es que Pablo habla en la carta a los Hechos y dice, mas vosotros, pero déjeme ver si es Pablo, porque no recuerdo, déjeme ver si es Pedro. ¿Es Pedro o es Pablo? Pedro. ¿Es Pedro, dice ahí? Porque no lo tengo, déjeme ver, Hechos 3, ¿qué dije? 14. Déjame ver para no regar el tepache. Hechos 3:14. Déjame ver si está hablando Pedro o Pablo. Bueno, pues cuanto más si es Pedro, pues Pedro es de la circuncisión y le está hablando a los de la casa de Judá, a los judíos naturales, ¿no? Hechos 3:14, vamos a ver qué dice. Entonces nosotros ya sabemos que Pedro, junto con los otros 12, le está hablando a los judíos de la casa de Judá, y Pablo es enviado a los gentiles de las otras 10 casas de la casa de Israel, ¿no? Y dice aquí el versículo, ¿qué les dice? Versículo Hechos 3:14, dice, es Pedro hablándole a los judíos. Entonces Pedro está dirigiendo su mensaje a los judíos, y yo le pregunto, ¿los judíos tenían la Torá y eran instruidos por medio de la Torá desde pequeños, sí o no? Entonces ellos conocían la Torá, conocían las Escrituras, conocían todas las promesas hechas por Dios a su pueblo y que se cumplirían a través de la obra de Cristo, el Mesías.
que iba a ser enviado como un ungido con el Espíritu para traer libertad a su pueblo y salvación a su pueblo. Y entonces Pedro está hablando al pueblo judío y dice Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, hablando de Barrabás, ¿no? Y matasteis al autor de la vida, hablando de Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros, hablando de los apóstoles, de los 12, somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, hablando de Jesucristo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Pero mire qué dice el versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes por ignorancia entregaron a Jesús para matarlo. Entonces mira lo que dice Pedro. Pedro dice que los judíos, tanto el pueblo que pidió la crucifixión, como las autoridades del Sanedrín judío, que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, dice que mataron a Jesús o entregaron a Jesús a los romanos para que lo mataran, pero dice que eso fue ¿por qué? Por ignorancia. Dice: por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, hablando de los sumos sacerdotes y de todo el Sanedrín judío. Ahora, ¿por qué entregaron a Jesús? Ellos no tenían conocimiento de la Torá, ¿o sí tenían conocimiento de la Torá? Y sin embargo, que tenían conocimiento de la Torá, ¿qué eran? Ignorantes. Miren lo que dice la Escritura. O sea, puede ser que tú tengas una Biblia en la mano, y aún con tener una Biblia en la mano puede ser una ignorancia. Ahora, si alguien nunca ha tenido una Biblia en la mano y no conoce nada de lo que dice la Biblia, ¿qué es? Es un ignorante también. Entonces yo veo que aquí la Biblia está hablando de dos tipos de ignorantes. El ignorante, que es ignorante como consecuencia de nunca haber tenido una instrucción por medio de la Escritura que habla de la obra, del plan eterno consumado en la obra de Cristo, y del incrédulo, que a través de haber participado del conocimiento de las Escrituras, o aquel que al haber tenido conocimiento de las Escrituras también ignoraba estas cosas, aunque leía y tenía conocimiento de las cosas y de los hechos históricos de cómo acontecerían las cosas, era ignorante. Vamos a seguir viendo. Miren lo que dice primera carta a Timoteo 1:13. Porque aquí Pedro le dice a los judíos que ellos mataron a Jesús o entregaron a Jesús para que lo mataran por ignorancia, y que también los gobernantes lo hicieron por ignorancia. Pero por ignorancia, ¿por qué? Si ellos tenían la Torá, estudiaban la Torá. Entonces, no te garantiza nada de tener una Biblia que dejes de ser ignorante. Como no tener una Biblia también te convierte en un ignorante que no sabe la voluntad de Dios ni el plan eterno de Dios consumado en Cristo. Ahí por ahí la te encargo ya de entrada. Ahora, primera carta a Timoteo 1:13, ¿qué dice? Dice primera carta a Timoteo 1:13: habiendo yo sido antes, aquí sí está hablando Pablo, y todos sabemos que Pablo es judío, es fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice, ¿qué? Por ignorancia. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué Pablo entregaba a la iglesia, a las autoridades romanas, para que las mataran en el circo romano y para que los judíos los apedrearan y los mataran? ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿En qué? Mira, aquí Pablo menciona dos cosas: que su ignorancia fue producida por causa de su incredulidad. Entonces, mire, la incredulidad también produce ignorancia. O hay un tipo de ignorancia producido por la incredulidad. Ahora, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es no creer. Pablo tenía acceso a las Escrituras, Pablo tenía acceso a la Torá, Pablo tenía acceso a lo revelado en las Escrituras, pero al no creerlas lo convertía en un ignorante. Ahora le pregunto, ¿estaba en una mejor posición Pablo, que era fariseo de fariseos, conocedor de las Escrituras, pero incrédulo, que aquel pagano que nunca tuvo unas Escrituras en su mano
hermano y no conocía nada de Cristo, ¿quién estaba en mejor posición? ¿Pablo, que conocía las Escrituras y perseguía a la iglesia? ¿O aquel pagano que nunca tuvo acceso a las Escrituras, ignoraba todo, pero él no hizo nada en contra de Cristo? ¿Me estoy explicando? Entonces, mire, la ignorancia producida por alguien, por nunca haber tenido acceso al conocimiento de la verdad o de las Escrituras, ese tipo de ignorancia es una ignorancia involuntaria. ¿Por qué? Porque es una ignorancia que al desconocer el plan eterno de Dios, porque no conoces las Escrituras y porque no conoces la forma en la que se llevó a cabo a través de la obra consumada de Cristo, tú ignoras toda la obra, tú ignoras el plan de Dios, y al ignorar el plan de Dios no sabes nada acerca de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, de nada sabes, y eso es un ignorante involuntario. Pero hay otro tipo de ignorancia voluntaria, que ese tipo de ignorancia voluntaria es producida por la incredulidad al leer las Escrituras y no creerlas, al leer las Escrituras y rechazarlas, al leer las Escrituras y negar lo que está escrito en ellas, a fin de no tomar en cuenta lo que ellas dicen y volverte un ignorante voluntario por causa de tu incredulidad. ¿Me estoy explicando? Dice Pablo que él era blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, un injuriador de Cristo o un injuriador de la iglesia, mas no ha recibido misericordia porque lo hizo por ignorancia en su incredulidad. Y mire lo que dice primera carta de Pedro 1:14. Nuevamente Pedro le está hablando a la iglesia, aquí ya le está hablando a la iglesia compuesta de judíos y gentiles, y vean lo que dice Pedro. Primera carta de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pedro le está hablando a judíos que se convirtieron al cristianismo o que se convirtieron a Cristo en el primer siglo, y dice que antes ellos estaban en su ignorancia. La pregunta es, ¿la ignorancia de estos judíos era producida por no tener unas Escrituras o por no creer las Escrituras? No era porque no tenían unas Escrituras, era porque teniendo unas Escrituras no las creían, no las aceptaban y rechazaban el mensaje revelado en la Escritura. Así es que hay una ignorancia voluntaria y hay una ignorancia involuntaria. La involuntaria es cuando tú no tienes acceso absolutamente a ninguna información histórica del plan eterno de Dios consumado a través de la obra de Cristo. El voluntario es cuando tienes las Escrituras, las lees, pero rechazas la revelación de las Escrituras, pero no crees la revelación de las Escrituras, pero no aceptas la revelación de las Escrituras y te haces ignorante voluntario, ignorante a propósito, por conveniencia o simplemente por desagrado o por no estar de acuerdo con lo que las Escrituras revelan. Yo le pregunto, ¿cuán habrá hoy en día ese tipo de ignorante que es ignorante por causa de su incredulidad? El cristianismo actual, que es un cristianismo denominacional, es el mejor ejemplo de lo que Pablo habla en estos versículos. Pedro y Pablo hablan en estos versículos, como teniendo las Escrituras, como teniendo una Biblia, como después de 2000 años de leer una Biblia, su incredulidad les ha tenido viviendo en ignorancia por rechazar la verdad y por no creer la verdad y no aceptarla. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero mire, después Pablo habla a la iglesia y mire lo que dice Pablo en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo? Ya le está hablando a la iglesia, ya le está hablando al cuerpo de Cristo, ya le está hablando a todos aquellos judíos, gentiles y judíos que ya están conformando el cuerpo de Cristo del postrer Adán en la iglesia del primer siglo. Y les dice: mirad, hermanos, a ustedes, la iglesia de Cristo, los que ya creyeron en Jesucristo, los que ya aceptaron a Jesucristo, los que ya se dieron cuenta
de la verdad, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón, o sea, un alma mala de incredulidad. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo exhorta a la iglesia a no tener incredulidad como él tuvo incredulidad en el judaísmo bajo la ley. Pablo entiende que él, por haber sido incrédulo a través de la ley, fue que le impidió poder vivir con un conocimiento de la verdad que le impidiera perseguir a la iglesia y le impidiera perseguir a Cristo, porque le estaba persiguiendo realmente a Cristo, y le impidió conocer la obra que Dios estaba llevando a cabo a través de la manifestación de Cristo como su Hijo, a través de la iglesia. Entonces Pablo exhorta a la iglesia y les dice: miren que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. O sea, no nos puede pasar lo que nos pasó cuando estábamos en la ley, que estando en la ley no creímos las promesas, rechazamos lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, del Mesías, y nosotros de alguna forma voluntaria nos hicimos enemigos de Cristo y nos hicimos enemigos del plan eterno de Dios. Ahora que somos la iglesia y que hemos llegado a conocer la verdad, miren que no haya nuevamente incredulidad para no creer lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo terminará de hacer con su venida. ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? Dice el 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quienes Dios estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a Canaán a causa de su incredulidad. ¿Por qué no pudieron entrar a Canaán? Por causa de su incredulidad. Es decir, la incredulidad produjo ignorancia y la ignorancia produjo no entrar al reino. Hoy en día, ¿qué está impidiendo que muchos disfruten del reino actual que estamos viviendo? La ignorancia. ¿Pero cuál ignorancia? Tanto la involuntaria producida por no conocer el plan eterno de Dios en las Escrituras, como la voluntaria que por incredulidad rechaza el plan eterno de Dios consumado en Cristo. La involuntaria es aquella que nunca ha leído una Biblia y no entiende nada acerca del plan eterno de Dios y de la manera en la que Él lo consumó por medio de Cristo. La voluntaria es el cristianismo actual en sus miles de denominaciones, que a través de la incredulidad no le creen a Dios, ni creen que la iglesia ya no existe, ni creen que Cristo ya vino, ni creen que actualmente estamos en el reino eterno de Dios, ni creen que el pecado fue quitado, ni creen que la salvación es algo otorgado por gracia de parte de Dios en Cristo para toda la humanidad, ni creen que todos los hombres son salvos porque son uno con Dios y regresarán a Dios, ni creen nada de eso por incredulidad, y su incredulidad los hace ignorantes, y esa ignorancia los tiene fuera del disfrute del reino de Dios actual que estamos viviendo. Así como el pueblo que salió de Egipto por incredulidad no entró al reino a disfrutar de todo lo que Dios prometió, así de la misma manera el cristianismo denominacional actual no entra al reino a disfrutar de él por causa de la incredulidad que ha producido ignorancia y que los tiene sumergidos en la práctica de rudimentos pasados y consumados por Cristo, sin que se enteren que el reino de Dios ya está actualmente en ellos, para que ellos disfruten reposando de sus obras, así como Dios reposa en las suyas. ¿Se da cuenta? Pablo exhorta a la iglesia a no ser incrédulo después de conocer la verdad que es Cristo.
O que éramos incrédulos antes al rechazar al Mesías, cuando la ley decía que Él iba a venir. Él vino, lo rechazamos, no lo aceptamos. Ahora que nos hemos dado cuenta que Él es, no seamos más incrédulos, ni impidamos por medio de la incredulidad que ésta produzca ignorancia que nos deje fuera del reino eterno de Dios, que se aproxima con la venida de Cristo, en donde juzgará a los incrédulos y recompensará a los vencedores que perseveramos hasta el fin a través de nuestra fe, gobernados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, miren lo que le voy a decir. Quienes no tienen acceso a las Escrituras hacen las cosas por ignorancia involuntaria. Pero los judíos que conocían la Torá hacían las cosas por ignorancia voluntaria al rechazar y al no creer por incredulidad del contenido y el plan de Dios revelado en ellos. Te lo voy a decir de otra manera. La ignorancia dice, no lo sabía, por eso lo hacía. Pero la incredulidad dice, me niego a creerlo, por eso lo hago. Te lo voy a repetir. La ignorancia dice, yo no lo sabía, por eso lo hacía. Pero la incredulidad dice, me niego a creerlo, por eso no lo hago. Yo te pregunto, ¿en cuál de las dos modalidades hay el cristianismo actual? ¿En la ignorancia o en la incredulidad? ¿En la ignorancia involuntaria o en la ignorancia voluntaria producida por la incredulidad? En la voluntaria producida por la incredulidad. Ahora fíjate lo que te voy a decir. Por eso es necesario entender esto. Lo que el cristianismo actual llama mundo, porque el cristianismo actual dice que los de allá afuera son el mundo. Nosotros sabemos que los de afuera son el reino, aunque ellos no lo saben. Pero para el cristianismo los que están fuera de su edificio son el mundo. Los que no se congregan con ellos son del mundo. Los que no han hecho la oración de fe son del mundo. Los que no han confesado y recibido a Cristo son del mundo. Los que no viven como ellos han establecido en sus normas, leyes y mandamientos son del mundo. Lo que el cristianismo actual llama mundo es mucho mejor que el mismo cristianismo. Te voy a explicar por qué. Porque es mucho mejor ser ignorante involuntariamente que ser ignorante voluntariamente por incredulidad. ¿Qué es mejor? ¿Ser ignorante involuntariamente porque desconoces o ser ignorante voluntariamente porque rechazas lo que está escrito a través de tu incredulidad? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser incrédulo voluntario o involuntario? ¿Me estoy explicando? Hay gente que dice, a mí me han dicho, oye, pero ¿cómo tú estás enseñando o cómo tú estás compartiendo que ya estamos en el reino eterno de Dios? ¿Qué no te das cuenta que hay violadores, que hay asesinos, que hay criminales y en el reino ya no debe de haber nada de eso? La humanidad, quiero decirle, para los que piensan así, quiero decirles algo. La humanidad está como está, no porque Cristo tiene que venir a cambiarla o porque Cristo tiene que venir a cambiar las cosas. La humanidad está como está porque Cristo ya vino y ellos lo ignoran. El mundo ignora, lo que ellos llaman el mundo ignora involuntariamente que Cristo ya vino porque no lo sabe. Pero el cristianismo lo ignora voluntariamente porque lo rechaza. El cristianismo, su Biblia dice muy claramente que Cristo ya vino, que Cristo convirtió a la iglesia en un reino, y el cristianismo rechaza con su incredulidad esta verdad y se hace un ignorante voluntario que rechaza voluntariamente la verdad por causa de su incredulidad. Así es que unos están esperando que el mundo sea transformado cuando venga Cristo por ignorancia involuntaria, pero otros están esperando que Cristo venga a transformar el mundo por su ignorancia voluntaria, por su incredulidad. Porque Cristo ya vino, Cristo ya transformó en un nuevo hombre a la humanidad que es completamente libre del pecado y de la carne de Adán. Actualmente estamos en el reino. Y solamente aquellos ignorantes, involuntarios y voluntarios por causa de la incredulidad son los que están viviendo fuera del reino y no están disfrutando del reino. Y así como el pueblo que salió de Egipto por su incredulidad y por su ignorancia producida por su incredulidad se quedó fuera del disfrute de Canaán, así actualmente el cristianismo desde hace 21 siglos
no puede entrar al reino porque no entiende el reino por causa de su incredulidad producida, de su ignorancia producida por causa de su incredulidad. Por eso déjeme decirle algo. Todos aquellos cristianos que más hablan de ser renovados en la mente, de ser transformados como nuevos hombres, es porque ellos son los que más tienen en su conciencia sucia, los que más tienen su conciencia perversa y desobediente. Son aquellos que no le creen a Dios lo que la Escritura revela, que en Cristo fuimos limpios, que en Cristo fuimos obedientes, que en Cristo fuimos justificados, que en Cristo fuimos santificados y somos perfectos. No lo creen. Y por cuanto no lo creen, por eso ellos dicen que tenemos que ser renovados y transformados. Déjame decirle algo, mi hermano. A esta generación que yo estoy viviendo y que usted está viviendo, le ofende la verdad, pero se complace con la mentira. Por eso esta generación es una generación del montón. Es una generación que no va a influenciar con el reino a las próximas generaciones, pues esta generación está sumergida en la práctica de rudimentos pasados consumados que nada ayudan a la siguiente generación a despertar espiritualmente para ver su realidad espiritual dentro del reino de Dios. Esta generación es una generación que no le está sirviendo a Dios para el entendimiento del propósito, que no le está sirviendo a Dios para que las generaciones que ya estamos y las siguientes entiendan que el reino de Dios ya está presente y que todo esto fue a través de un plan consumado en la obra perfecta de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Fíjese lo que le voy a decir. Nosotros, antes de ser cristianos, éramos esclavos de la ignorancia involuntaria. Antes de que usted y yo fuéramos cristianos religiosos denominacionales, éramos esclavos de la ignorancia involuntaria. Porque no leíamos, no conocíamos el plan de Dios ni la obra de Cristo. Entonces éramos esclavos de la ignorancia involuntaria. Pero después nos convertimos o nos hicimos cristianos denominacionales y entonces nos hicimos cautivos de la incredulidad religiosa. Fíjense cómo fue nuestro proceso. Primero éramos esclavos de la ignorancia involuntaria y después nos hicimos cristianos y como cristianos nos hicimos cautivos de la incredulidad religiosa. Es decir, mientras tú no eres cristiano, eres esclavo de la ignorancia involuntaria. Pero cuando te conviertes en un cristiano religioso o en un cristiano denominacional, te conviertes en un cautivo de la incredulidad religiosa. Y no es hasta que en el reino encontramos la libertad en Cristo. En el reino dejamos de ser esclavos de la ignorancia involuntaria y en el reino dejamos de ser cautivos de la ignorancia voluntaria producida por la incredulidad. Hasta que nosotros nos es revelado el reino, hasta que nosotros llegamos a entender que estamos en el reino eterno de Dios, que llegamos a Canaán y que estamos en reposo, es que nosotros nos libramos de la esclavitud, de la ignorancia involuntaria en la que vivíamos antes del cristianismo, y es que nosotros nos libramos de la cautividad religiosa producida por la incredulidad, o de la cautividad de la incredulidad religiosa producida por la incredulidad en el cristianismo. Fíjese qué tremendo, mi hermano. Así es que le pregunto algo: ¿el cristianismo y la iglesia le hacen libre de la esclavitud y de la ignorancia? ¿No? Fíjese lo que le estoy diciendo. Ni el cristianismo denominacional, ni la iglesia de Cristo, que actualmente está operando, porque ya la iglesia de Cristo no existe, pero aquellos que la siguen manteniendo en operación por su incredulidad y su ignorancia producida por su incredulidad, te pueden hacer libre de la esclavitud de la ignorancia involuntaria y te pueden hacer libre de la cautividad religiosa producida por la, que es una ignorancia producida por la incredulidad. Ahora usted dirá, ¿por qué dices eso? Ve a los cristianos actuales y te pregunto, ¿no siguen en la práctica, viviendo esclavos y cautivos en la práctica de rudimentos consumados por Cristo hace más de 20 siglos?
Simplemente son cristianos y se dicen ser la iglesia. Te pregunto, ¿la iglesia está vigente? ¿La iglesia sigue operando o la iglesia se convirtió en un reino? Entonces, esos que dicen que son la iglesia no están viviendo cautivos de la incredulidad religiosa que produce ignorancia voluntaria. Es decir, esos son ignorantes voluntarios por causa de su incredulidad. Para ellos sigue existiendo la iglesia, ellos no aceptan que la iglesia ya no existe, ellos no aceptan que el nuevo pacto ya fue consumado, ellos no aceptan que Cristo ya vino, ellos no aceptan que ya Apocalipsis está cumplido desde el primer siglo, y como no lo aceptan, su incredulidad rechaza las verdades reveladas en la Escritura. Entonces esa incredulidad produce en ellos una ignorancia voluntaria que los hace vivir practicando rudimentos pasados que ya fueron consumados y que ya no tienen nada que ver en el reino de Dios. Es tremendo, ¿no? Por eso yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y usted necesita entender este principio. La verdadera vida no comienza cuando tú sales del vientre de tu madre. La verdadera vida comienza cuando tú despiertas espiritualmente del sueño de Adán. Antes de que tú despiertes estás existiendo y soñando. Estás soñando, se vale soñar, pero tú no estás viviendo. La verdadera vida solamente la puedes disfrutar hasta que tú despiertas espiritualmente del sueño de Adán. Y tú no has despertado del sueño de Adán mientras estás en la práctica de rudimentos consumados, pasados y consumados. Alguien que ha despertado es alguien que entiende que está en el reino y es alguien que entiende que está reposando de sus obras como Dios de las suyas. Alguien que está en el reino es alguien que ha despertado porque entiende que ya no está en las obras de su carne, en la ley de Moisés, ni está en las buenas obras producidas por el Espíritu que Dios preparó para que anduviera en ellos la iglesia, sino que ahora está reposando de todas sus obras como Dios de las suyas, porque todo está consumado por la obra perfecta de Cristo que nos hizo perfectos. Estamos completos y perfectos en Cristo, en el reino eterno de Dios. Así es que la vida se empieza a disfrutar cuando despiertas espiritualmente del sueño de Adán y no cuando naces del vientre de tu madre. Porque todos ya nacieron del vientre de su madre y siguen dormidos en el cristianismo. Y siguen dormidos en las religiones. ¿Me explico? En la ley de Moisés, en el viejo pacto, el primer Adán andaba en las obras de la carne. En el nuevo pacto, en la iglesia del nuevo pacto, del postrer Adán, andaba en las buenas obras preparadas por Dios para que la iglesia estuviera en ellas a través del Espíritu. Pero en el reino de Dios, que somos el nuevo hombre, estamos reposando de nuestras obras como Dios reposa de las suyas, porque todo está terminado. El viejo pacto está terminado, está consumado. El nuevo pacto está consumado. Por lo tanto ya no hay ni obras de la carne ni obras del Espíritu, porque ya están consumados ambos pactos y estamos en reposo completo en el reino de Dios, entendiendo quiénes somos y compartiendo con los demás quiénes son. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted cree que en el cristianismo ellos hayan despertado espiritualmente? ¿Dónde está el cristianismo? ¿En el reino o en la iglesia? ¿Y alguien que está en la iglesia ya despertó o está viviendo el sueño de Adán por llegar a estar en casa nuevamente? ¿Se acuerda del sueño de Jacob? ¿Qué soñaba Jacob? Con regresar a la casa, ¿no? Pero para llegar a la casa tuvo que pasar del primero al segundo nivel hasta llegar al tercer nivel. El primer nivel era la ley, el segundo nivel era la iglesia y el tercer nivel era el reino. Los que dicen que están en la iglesia están en el segundo nivel. ¿Ya llegaron a casa? No. Por lo tanto, no han despertado. Siguen en el sueño de Adán, siguen soñando que tienen que ser renovados, transformados, perfeccionados para poder llegar al reino eterno de Dios. Y ellos piensan que van a llegar al reino eterno de Dios cuando Cristo regrese por ellos, venga por ellos y ellos ya hayan sido transformados. Porque ellos creen que van a ser transformados
literalmente a través de sus esfuerzos. Y no entienden que la transformación ya se llevó a cabo a través de la venida de Cristo, cuando la iglesia vencedora fue adoptada, fue redimida y fueron constituidos como hijos herederos del reino. ¿Me estoy explicando? Entonces mire lo que le voy a decir. Ser cristiano religioso denominacional, practicante de rudimentos diseñados por Dios para Adán, porque el bautismo en agua era un rudimento para Adán, la cena era un rudimento para Adán, la imposición de manos era un rudimento para Adán, los ministerios era fin de perfeccionar y edificar al postrer Adán. Todos esos rudimentos Dios los diseñó para Adán. Y usted y yo ya no tenemos nada que ver con Adán, porque usted y yo ya somos un nuevo hombre, una nueva creación celestial en el reino, libres completamente de Adán. Por eso nosotros no practicamos esos rudimentos que le fueron dados por Dios a Adán. ¿Quién tenía que practicar esos rudimentos? El primer y el postrer Adán. Pero usted y yo ya no estamos ni en el primer ni en el postrer Adán. Usted y yo estamos en el nuevo hombre, en la nueva creación celestial, y por lo tanto somos libres de esos rudimentos que Adán tenía que practicar. Entonces, ser cristiano denominacional religioso te hace ser practicante de rudimentos diseñados por Dios para Adán. Rudimentos que fueron consumados por Cristo cuando Cristo le puso fin a Adán y nos transformó en un nuevo hombre para poder heredar el reino. Y el cristianismo actual impide el despertar espiritual en el nuevo hombre que es perfecto en el reino de Dios. ¿Quién te impide que despiertes? No es el diablo, es el cristianismo. ¿Quién impide a los hombres que despierten para que disfruten del reino eterno de Dios? ¿El diablo o el cristianismo? Dios mío. Hoy en la mañana yo estaba publicando en el Facebook: tú quieres conocer a la bestia, quieres conocer al anticristo, quieres conocer ¿cómo le puse? ¿Quieres conocer a la bestia? ¿Quieres conocer al anticristo? ¿Quieres conocer al diablo, verlos en operación? Métete a una reunión cristiana denominacional de pentecostales, de bautistas, de presbiterianos, de metodistas, de mormones, de luz del mundo, de testigos de Jehová, y tú te vas a dar cuenta que ahí está la bestia, ahí está el anticristo, ahí está el diablo. ¿Por qué? Porque tú tienes a un hombre con la conciencia de Adán practicando rudimentos viejos consumados por Cristo que le fueron dados a Adán cuando Adán ya no existe. Pero al ellos ignorarlo por causa de su incredulidad, están practicando rudimentos que le fueron dados a Adán, y ellos ya no son Adán. Pero su incredulidad los ha vuelto ignorantes, y su ignorancia los tiene fuera del reino, así como los que salieron de Egipto se quedaron fuera del reino y se murieron en el desierto. Muchos cristianos van a morir ignorantes, es decir, van a regresar al polvo de la tierra ignorantemente, sin haber disfrutado el reino de Dios en esta vida por causa de su ignorancia producida por su incredulidad. Y muchos de esos cristianos son cristianos que nosotros amamos porque son nuestros familiares. Aunque sean católicos, son cristianos. Y van a volver al polvo de la tierra sin haber disfrutado el reino de Dios por causa de su incredulidad que produjo ignorancia. Y para allá, tú y yo íbamos para allá. Tú y yo íbamos derechito al hoyo igual, ignorantes por incrédulos, sin haber disfrutado de lo que ahora estamos disfrutando, que es el reino eterno de Dios, en donde estamos reposando en la perfecta obra consumada de Cristo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo actualmente a la humanidad su despertar espiritual? ¿El diablo o el cristianismo? Y el cristianismo no es un diablo, porque el diablo ya fue destruido. Pero tal parece que ellos tienen la consigna de ser diablos. Tal parece que tienen la consigna de ser anticristos. Tal parece que tienen la consigna de ser la bestia. Tal parece que tienen la consigna de ser falsos profetas. Ellos se han agarrado lo peor de lo que dicen las Escrituras para jugar ese papel protagónico de lo peor, a fin de evitar que la humanidad tenga un despertar espiritual que le permita vivir en el reino. Porque ellos mismos no viven en el reino. El cristianismo no vive en el reino, aunque están en el reino. Dicen, estamos en el reino, pero somos la iglesia. ¡Qué contradicción! ¿Cómo vas a ser el reino del tercer cielo si dices que eres la iglesia del segundo cielo? La iglesia está en el segundo cielo, el reino está en el tercer cielo, la ley es el primer cielo. Usted no puede decir yo soy en el reino de Dios que es el tercer cielo, viviendo en la iglesia del segundo cielo. Eso es una
Eso es incredulidad, esa es ignorancia producida por la incredulidad. Y hoy en día muchos cristianos que dicen ser entendidos, que hacen cumbres apostólicas, que tienen redes apostólicas, que enseñan a miles de borregos en el mundo entero y que hacen a través de sus redes apostólicas sus congresos, eso le enseñan a la gente. Le enseñan que ellos están en el reino de Dios, que es el tercer cielo, pero viviendo en la iglesia del segundo cielo, y lo que están impidiendo es el despertar espiritual de la gente. Porque los confunden, porque como lo dijo Juan Yun Lee, y Juan Yun Lee es famoso porque sale en la tele, yo no digo que crea Juan Yun Lee, pero como Alex Niño no sale en la tele y no es famoso, chusma, chusma, y ahí no le creo. O sea, dicen que ya no idolatran, pero siguen idolatrando hombres. Porque si escucharan la voz de Dios, dejarían de ver al hombre y escucharían a Dios dentro del hombre. Yo no necesito que tú salgas en la tele para saber cuándo Dios está hablando a través de ti. Hay gente que no es famosa y que yo reconozco cómo Dios se expresa a través de esa gente. Gente que ni siquiera le han dado mérito, que ni siquiera le han dado el reconocimiento que debe de tener de la forma en la que Dios habla a través de ella. Pero tú ves a cada baboso ahí encumbrado en una cumbre apostólica que habla puras tonterías y llenándolo de halagos, de idolatría y de aplausos. Y algunos me dirán, te da coraje porque no estás ahí. Dios me libre de estar ahí. Dios me libre. Y cuando yo estuve ahí era por ignorancia, dice Pablo, por mi incredulidad. Porque yo era un incrédulo voluntario. Era un ignorante por causa de mi incredulidad. Así que era un ignorante voluntario por mi incredulidad. Porque teniendo mi Biblia y habiendo leído mi Biblia varias veces, no la creía, mi hermano. Es la verdad. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Te voy a engañar? Ay, fíjate que pues algo pasó que no entendía nada. Y era más fácil creerle a Maldonado, era más fácil creerle a Luna, era más fácil creerle a Pérez, era más fácil creerle a González que creerle a la Biblia. Y entonces, lejos de hacerme un discípulo de la verdad, me hice un discípulo del hombre. Y eso es ignorancia por incredulidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién está impidiendo el despertar de la humanidad actualmente? ¿El diablo? El diablo fue destruido. Pero mira, le encanta ese papel al cristianismo. Es más, tú te metes a una iglesia cristiana y hablan más del diablo que de Cristo. Porque ese papel le encanta. A la iglesia cristiana le encanta el diablo. Es más, tú le quitas al diablo y ya no tienen de qué predicar. Porque si tú les quitas al diablo, ya no tienen a quien echarle la culpa de todas sus debilidades, flaquezas, derrotas y sus viejas y sus mañas feas. Quítale el diablo al cristianismo y se les acaba. Y ya no tienen. Ay, ¿ahora qué hacemos sin diablo? ¿A quién le vamos a echar la culpa de ser pobres? ¿A quién le vamos a echar la culpa de estar enfermos? ¿A quién le vamos a echar la culpa de que no llene gente? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y el cristianismo le echa la culpa de todo al diablo, le quitas al diablo y ya no tiene a quién culpar. Por eso yo he dicho que el enemigo más grande del cristianismo actual, el enemigo más grande del cristianismo denominacional actual no es el diablo, porque el diablo ya fue destruido, según Hebreos 2:14, sino su incredulidad. El enemigo más grande del cristianismo es su incredulidad, porque la incredulidad produce ignorancia voluntaria y el cristianismo es una bola de ignorantes voluntarios por causa de su incredulidad, que no le creen a las Escrituras y no le creen a Dios lo que las Escrituras revelan. Ay, ¿por qué les hablas tan feo? Si antes deberían de sacarles el látigo y sacarlos a patadas como Jesús hizo del templo, ¿verdad? Y enseñarles que ese no es el templo, que el templo son ellos. Por eso yo te decía hace rato que idolatrar la incredulidad es la característica actual del cristianismo gobernado por un espíritu religioso y convenencial. O sea, hay gente que idolatra su incredulidad. Hermano, que Cristo no ha venido, que de dónde sacas esas tarugadas, que
muéstrame con la Biblia. Y ahí vas a explicarle. No, y ya le explicaste 20 veces y sigue con la misma. No, es que ¿de dónde sacas que Cristo ya vino? Y ya le diste versículos, ya le mostraste la Biblia, ya le enseñaste verso por verso, versículo por versículo la Escritura. Y no, pero ¿de dónde sacas que? ¿Por qué sigues diciendo que así había un hermanito? Ay, ese hermanito, que del pecado, a fuerzas, que el pecado seguía existiendo. Y todas las veces que comentaba mis publicaciones, que yo estaba mal, que entonces los que matan, ¿qué hacen? Que a poco matar no es pecado. Y que los que roban, ¿a poco robar no es pecado? Y así me quedé bien asolado, hermano. Y así hay varios ahí en mi Facebook, si te metes, te vas a dar cuenta que hay varios cabezones que no les entra la O por gorda ni la I por flaca. En serio. El enemigo, idolatrar la incredulidad. ¿Qué es idolatrar la incredulidad? Cuando te aferras a que Cristo no vino, y Cristo no vino, y Cristo no vino, ¿qué estás haciendo? ¿No estás idolatrando tu incredulidad? Ya estás idolatrando tu incredulidad. Ya de por sí, no creer que Cristo ya vino cuando lo enseñas con las Escrituras, ya es incredulidad. Y luego te lo explican 50 veces, y las 50 veces que ya te lo explicaron lo sigues negando. ¿No es idolatrar tu incredulidad? Entonces, cuando tú ya estás idolatrando tu incredulidad, cuando te lo explicaron muchas veces y lo sigues negando, dime, ¿acaso eso no es ser gobernado por un espíritu religioso convenenciero? Entonces ya es que a ti te conviene esa incredulidad. ¿Por qué? Porque tienes un beneficio personal y económico de él. ¿Sabes cuántos pseudoapóstoles actuales sí conocen la verdad, pero se hacen los mensos que no la conocen porque les deja muchas ganancias, buenas ganancias económicas, su ignorancia religiosa producida por su incredulidad? Porque si les quitas el título de apóstoles, se les acaba su ministerio apostólico, se les acaba su red apostólica, se les acaban sus congresos apostólicos y se les acaban sus $3,000 que piden de ofrenda voluntaria por hacer sus congresos. Y como ellos tienen 2 o 3 congresos por mes, o sea, son $3,000 o $6,000 por mes, pues les acabas con su mina de oro. Entonces, ¿sabes qué dicen? No, estamos en la iglesia, bendita iglesia de Cristo que me hace vivir decorosamente. No importa que ustedes estén en ignorancia producida por incredulidad, ustedes mientras llenen mis bolsillos, yo sigo siendo el apóstol, yo sigo teniendo mi red apostólica y yo les voy a dar todos los congresos que ustedes tengan con una lechita más o menos buena para que ustedes tengan un medio despertar, pero sigan dormidos para que yo me aproveche de su ignorancia. De ese tamaño están las cosas. De ese tamaño están las cosas. Hay personas que son entendidas, de hecho, son eminencias en el conocimiento de la iglesia del Nuevo Pacto, pero ignoran y desconocen completamente por su ignorancia, por su incredulidad, el reino de Dios. Yo veo en el Facebook personas muy entendidas del Nuevo Pacto y de la iglesia, muy conocedoras del Nuevo Pacto y de la iglesia, pero completamente ignorantes del reino de Dios por causa de su incredulidad. Porque ya le dije que la iglesia y el reino de Dios son dos cosas diferentes, pues una es el segundo cielo y otra es el tercer cielo. Y en la iglesia estás en las obras producidas por el Espíritu. En el reino ya estás en el reposo, descansando de tus obras. No es lo mismo. Muchos dicen, es que Jesús dijo, es que Pablo dijo en las Escrituras, es que la iglesia decía y predicaba en las Escrituras. Déjame decirte algo. El problema no es saber lo que dijeron o predicaron Jesús, Pablo, la iglesia del primer siglo, sino no entender a quién se lo dijeron y a quién se lo predicaron y tomarlo como si fuera para nosotros después de 21 siglos. Porque lo que ellos hablaron era para la audiencia del primer siglo y ya pasaron 20 siglos, ya pasaron 2014 años de eso. Cristo viene pronto. ¿Qué significa Cristo viene pronto? En esta generación. ¿Y cuánto era una generación? 40 años. Cristo viene pronto. Ellos estaban anunciando que Cristo venía en esos 40 años, porque Cristo vino en el 70. Hoy en día le dicen a los cristianos, ¿cuándo viene Cristo? Cristo ya viene pronto. Oye, ya tienes 2014 años repitiendo la misma, ya iba a decir una, tienes 2014 años repitiendo la misma pavada, que Cristo viene pronto. ¿Y cuánto es ese pronto? Pues nadie sabe del día y la hora, solamente Dios. Oye,
Oye, entonces ese pronto se iba a convertir en ¿cuántos siglos? Ya pasaron 20. Necesitamos ¿cuántos más? ¿Sabes? Mientras no haya un despertar espiritual, vamos a poder llegar al siglo 50, y en el siglo 50 tú le vas a preguntar a los cristianos del siglo 50, ¿cuándo viene Cristo? Ahora sí, Cristo viene pronto, prepárate. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué no le conviene a los padrotes apostólicos proféticos hablar la verdad? ¿Por qué no les conviene decir la verdad o hacerse los mensos que no entienden la verdad? Porque la iglesia de Cristo es el rudimento para nosotros en el reino más lucrativo y el negocio actual más lucrativo para aquellos falsamente llamados apóstoles modernos con sus redes apostólicas que se enriquecen a costilla de los incrédulos ignorantes, de los ignorantes que son ignorantes producidas por su incredulidad. Ahí no les conviene. ¿Cómo? Se les va a acabar el negocio. Así que ellos prefieren que tú sigas creyendo que eres la iglesia para seguirte haciendo congresos y seguirte cobrando por sus congresos y no que conozcas la verdad, porque si conoces la verdad, entiendes que tú necesitas un apóstol. El apóstol de apóstoles ya está dentro de ti, Dios ya está dentro de ti, y tú no dependes de ningún hombre, pues si tienes a Dios dentro de ti. Oye, tú necesitas un consejo mío cuando tienes a Dios dentro de ti. Pero la gente es tan tonta, y perdóname que me exprese de esa manera, es tan absurda la forma de pensar de la gente, que la gente piensa que el hermano Ulises, el hermano Jacobo, el hermano Juan me pueden dar un mejor consejo.